Hoy vamos a hacer un nido, vamos a aprovechar algunas curiosidades que hemos visto en las últimas visitas a aviarios y os los voy a mostrar en este vídeo. Así que empezamos. Aquí estamos viendo un ejemplo curioso que sí que podemos encontrar en algún criadero. Este pájaro que estáis viendo es un gloster y llama precisamente la atención que tiene la parte de la cabeza completamente blanca. Este es un ejemplar ya mayor, es un ejemplar ya adulto. Y en sus orígenes, cuando fue un pájaro joven, la coloración era la que estáis viendo en el resto del cuerpo, es decir, un pájaro, digamos, de tipo verde, que no presentaba ninguna pigmentación. Prácticamente se puede considerar que este pájaro es completamente melánico. Sin embargo, tras una de las últimas mudas, como digo, con una edad ya ciertamente avanzada, ha desarrollado esta despigmentación de la pluma. Esto no es que sea excesivamente frecuente, pero sí que lo podemos ver en muchos pájaros que se van quedando, pueden tener una pérdida de coloración de las plumas, incluso perder la melanina de las propias plumas. Puede ser indicativo de muchos problemas, ¿vale? Podemos encontrar hace poco, pusimos un artículo de un pájaro que era, y también lo podemos ver en otras gamas, una gata amarillo mosaico que pasadas varias mudas era prácticamente completamente un amarillo mosaico, aunque genéticamente sigue siendo una gata amarillo mosaico, pero la coloración era un pájaro amarillo mosaico. Esto lo que hablamos de pigmentaciones, acianismo y determinados casos. En este pájaro lo que estamos viendo precisamente es que la zona encima de la cabeza, curiosamente, ha perdido esa pigmentación natural que tenía y tiene esa coloración anómala. También en estos casos tenemos que pensar un poquito más allá, porque la pigmentación muchas veces en gran medida está relacionada también, la melanina, en gran medida está relacionada también con las funciones hepáticas y con más funciones relacionadas con el metabolismo. Es decir, no simplemente hablamos de que el pájaro se ha despigmentado y ya está, una simple casualidad, sino que también podemos estar hablando de procesos, digamos, metabólicos o fallos de tipo, por ejemplo, hepático, que puede estar sufriendo ese pájaro y que ha afectado pues al proceso natural de melanización de la pluma, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver también un caso curioso de un criadero de agata rojo nevado, donde podemos ver este pájaro que presenta, por este lado, en este ojo, vemos una coloración del ojo normal, pero si giramos la cara vemos que este ojo presenta una clara opacidad. Desde luego que tendrá dificultades en la visión de este ojo. Volvemos a lo mismo, no tiene por qué afectar al día a día del pájaro, puede criar, puede reproducirse, puede convivir con el resto de los pájaros, pero desde luego un defecto que le afectaría de cara a los concursos. Y luego muchas veces cuando vemos un caso como este, que vemos una clara opacidad del ojo, muchas veces la gente, por generalizar, habla de que presenta una catarata. Realmente, si somos técnicos y hablamos con propiedad, no siempre cuando vemos una opacidad en el ojo que le impide ver está relacionado con catarata. Realmente la opacidad se provoca porque la propia córnea de por sí tiene que tener una transparencia para que permita la visualización del ojo, y cualquier tipo de situación que dañe el ojo va a impedir esa visualización, pero no tiene por qué ser catarata. Técnicamente, si hablamos de catarata, hablamos de un problema relacionado con el cristalino, que es una de las partes del ojo, pero la opacidad puede venir desde una simple úlcera, por un traumatismo o cualquier tipo de situaciones mucho más frecuentes que la catarata, sobre todo hablando de pájaros jóvenes. Si estamos hablando de un pájaro viejo, sí que sería en cierta manera posible que tuviera algún tipo de catarata, pero cuando hablamos de pájaros jóvenes hablamos sobre todo de un daño a nivel del cristalino, bien por un traumatismo, bien por una dificultad en la visión relacionada con ello, pero tendríamos que concretar en ese sentido, viendo un poquito el caso en concreto. En este pájaro se observa perfectamente esa diferencia, que sin embargo no le impide desarrollarse y no le impide ser apto como reproductor. Este es otro ejemplo curioso que podemos ver, que no es que sea muy frecuente, pero se ve en prácticamente todos los criaderos, que es un pájaro que el apoyo de esta pata izquierda tiene el dedo de atrás hacia adelante, como veis, y lo que apoya es con esta parte de callo. Una pata normal sería esta que tiene aquí, ¿vale?, que es la que tiene la anilla, donde digamos el último dedo es el que sirve de apoyo hacia atrás, mientras que en esta pata izquierda el último dedo lo echa hacia adelante y apoya con esta zona de callo. No tiene por qué ser problemático, el animal va a apoyar y va a hacer una vida completamente normal, pero eso sí, digamos, esta circunstancia puede venir por varios motivos. Algunos lo achacan a veces a que durante el proceso del anillado, como durante el anillado lo que hay que hacer es echar los 3 dedos hacia adelante primero y el último hacia atrás, algunos lo achacan que en ese proceso hay veces que se parte, digamos, el dedo, que pierde, digamos, control y entonces se echa para adelante. Como veis, este no es el ejemplo, porque aquí vemos un pájaro que curiosamente la pata anillada la tiene perfectamente, apoya sin problema, y la otra no. A veces, la mayoría de las veces es simplemente porque el animal en las primeras fases de desarrollo, cuando es joven, empieza a desarrollar el apoyo de este dedo hacia adelante, y al final lo que conlleva es que cuando ya es adulto, cuando ya está desarrollado, sea muy difícil echarlo para atrás. Para ello hay sistemas, incluso ya se han inventado sistemas como una especie de arnés de plástico, que sobre todo en las primeras fases de desarrollo, si lo pillamos durante la muda, pues mucho mejor, el pájaro lo acostumbramos
a que adapte el dedo a su posición normal, eche el dedo para atrás y pueda, digamos, agarrar más el palo. Pero no tiene por qué afectar a su día a día ni a su reproducción. Puede ser perfectamente un pájaro apto para reproducción. Eso sí, de cara a un concurso, este pájaro ya no sería apto por la mala posición que tiene en el dedo, como veis ahí. Y otra curiosidad que os quiero enseñar en este vídeo es que visitando cualquier criadero vamos a tener una variedad de nidos increíble. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo curioso, estamos viendo un nido fabricado con materiales, digamos, muy tradicionales. Todo el que tenga ganadería o trabaje con ganadería, las alpacas de heno, las alpacas de pasto, las alpacas de comida para los animales, pues, digamos, se organizan con cuerdas. En este caso, normalmente son cuerdas azules o de otros colores. Y con ese tipo de cuerdas tan simples, pues bueno, si somos un poquito mañosos podemos también fabricar nidos que son aptos para los pájaros como este. Aquí estamos viendo uno formado por cuerdas azules y aquí podemos ver la diferencia con un nido más habitual, un nido esparto. Pero si vamos viendo, podemos ver una gran variedad de nidos, incluso en el propio criadero. Aquí un nido de tipo poliéster, que son los que más yo suelo utilizar. Y aquí, por ejemplo, vamos a buscar algún otro nido también hecho con cuerdas, para ver un poquito la diferencia. Aquí vemos uno que está hecho con cuerdas negras, que también se utiliza para lo mismo. Hombre, son nidos muy caseros, nidos que tienen la problemática de detectar más los piojos, de, digamos, ser un poquito aparatosos, pero como tal la función para la reproducción nos puede valer, con lo cual lo podemos utilizar. O aquí, por ejemplo, con esta pareja de amarillos mosaicos tenemos otro nido hecho con cuerdas naranja. Desde luego va mucha variedad, pero claro, lo importante es que la función principal, tanto sean más caseros como sean más digamos, novedosos, los nidos la tienen que tener. Otra curiosidad que nos podemos encontrar en muchos aviarios, y es bueno hacer la prueba de vez en cuando, es ver, por ejemplo, tenemos una jaula con varios pájaros dentro y observar cuál es la movilidad que presentan cada uno. Normalmente los pájaros, cuando están activos, cuando están sanos, cuando tienen las articulaciones fuertes, se mueven de un palo a otro y no presentan ningún tipo de problema. Rápidamente les asusta y rápidamente reaccionan para irse a otro palo. Pero muchas veces, sobre todo, y nos vamos a encontrar con pájaros viejos que tienen dificultades para moverse o que reaccionan un poquito tarde. Da la sensación como que están en el palo, les cuesta moverse y reaccionan tarde. Eso a veces es debido a problemas de tipo articular, a veces simplemente relacionados con artrosis o degeneración típica de la edad, ¿vale? Que el pájaro no tiene tanta capacidad de movilidad como la que debería siendo joven, pero otras veces nos puede indicar, sobre todo relacionado con procesos bacterianos, una pista más, un síntoma más de los problemas del pájaro. Vamos a ver muchas veces con pájaros afectados por bacterias, ¿vale? Cuando tienen, digamos, infecciones severas, pájaros que tienen muy poca movilidad. A lo mejor no le detectamos otros síntomas, no le detectamos diarrea, no le detectamos cuadro nervioso, no le detectamos otras cosas, pero el pájaro vemos que tiene una movilidad rara, que se acerca, que el pájaro bebe, que el pájaro come, que el pájaro está con los otros, se mueve de palo a palo, pero vemos que tiene unas dificultades de movimiento. Puede ser en algunos casos la pista, y es relativamente frecuente observarlo, sobre todo en pájaros de cierta edad, puede ser la pista de destacar un problema relacionado con las articulaciones, que puede estar relacionado a su vez con una enfermedad tipo bacteriana. Otro tema interesante que mucha gente pregunta a los criadores es de las posibilidades de tener en el mismo criadero canarios, que es una de las especies más comunes, con por ejemplo agapornis. En muchos criadores hablan de que no pueden convivir juntos, de alguna manera, en el mismo criadero, un criadero de pájaros exóticos con otro de canarios. Esto desde luego da para un vídeo. Por ejemplo, dentro de los canarios siempre se ha hablado de que los canarios de canto, como tienen que estar, digamos, escuchando su propio canto, el canto propio de la raza, no deben convivir, siempre se ha dicho, con pájaros de otro tipo de gama. Cuando hablamos de canarios, digamos, convencionales, comparados con, por ejemplo, pájaros exóticos, los problemas de convivencia primeramente muchas veces se basan en que los periodos reproductivos son diferentes, entonces es difícil adaptar el criadero a la reproducción, por ejemplo, de unos pájaros exóticos y luego a su vez adaptarlo a la reproducción de, por ejemplo, los canarios, que sí que es más normal o más cercana a la primavera natural del aviario. Y luego también otro aspecto que preguntan mucho es acerca, por ejemplo, de los agapornis, que son pájaros que se crían mucho en la convivencia con los canarios. Muchas veces el ruido de los propios agapornis, de la propia cría, puede afectar a los canarios, pero sí que es cierto que aunque digamos a nivel profesional no se recomiendan que las dos especies estén en los mismos aviarios, por esas particularidades, sí que es cierto que podemos tener, por afición, podemos tener una pareja de canarios o una pareja de agapornis y podemos tener resultados, no tiene por qué afectar. Lo que sí hay problemas, desde luego garantizados, es si están conviviendo físicamente en un mismo habitáculo.
Aquí, como curiosidad, podemos observar esta pareja de canarios amarillo mosaico de un compañero. Vemos, dato llamativo, que el macho presenta una mancha melánica, sin embargo, puede ser perfectamente apto para la cría. No sería un pájaro apto para concurso, pero sí como reproductor. De hecho, un pájaro bastante interesante y con un contraste bueno. Y luego estamos viendo otro detalle, que vemos que a la hembra le falta las plumas de la cola. Aquí hemos tenido, digamos, el descuido de que pasan muchos aviarios, de que en un momento determinado, en plena organización del nido, la jaula se ha quedado sin pelo, y en estos casos lo más habitual es que la hembra tire directamente, si está muy encelada, de los propios pelos, de su cola, incluso de la cola del propio macho, y luego, si sigue la situación que hay escasez de plumas, pues puede incluso arrancar todas las plumas, no estamos hablando de todas las plumas, pero arrancar muchas plumas, tanto de su propio reproductor, si se lo permite, como incluso las plumas que tiene ella en el propio cuerpo. Con lo cual, sobre todo en este periodo, tenemos que tener muy claro que hay que dejar siempre material para hacer el nido, y más aún si cabe para la segunda nidada, porque desde luego para la hembra va a ser mucho más fácil, más que arrancar las plumas de su propio reproductor, que desde luego va a crear un conflicto, mucho más fácil criar las plumas en los pichones, que seguramente no tienen capacidad de defensa.